A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. Yanela Clavo. Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cuídate. Es el programa de salud en Radio Marca, que ya sabéis que es que siempre os digo de 3 a 4, el programa de salud. Pues si es que ya lo sabéis, si es que no hace falta que os lo recuerde, yo lo sé, que lo tenéis muy presente, pero bueno, me gusta recordarlo por si alguna persona no tenía reconocido este programa en esta franja horaria, pues de repente sale de comer en el trabajo, pone Radio Marca y dice, anda, pero si hasta ahora tienen un programa de salud. Bueno, pues se lo contamos, que no está mal recordarlo. De 3 a 4 todos los días, de lunes a viernes. Mañana, eso sí, los viernes viene Natalia Freire, no estoy yo. El lunes vuelvo a estar con vosotros, pero vamos, Natalia cuenta cosas interesantísimas, porque como hay mucho runner, te puedes imaginar toda la información que vas a encontrar en los programas de los viernes en Cuídate Runner. En fin, vamos con el programa de hoy. Fijaros, hoy nos vamos a centrar en el autocuidado. Siempre decimos que la base de este programa es la prevención y el autocuidado. En sí, dependiendo de todas las enfermedades que hablamos en el programa o esas situaciones que tienen que ver con la salud, hablamos en el programa, damos unas pinceladas de autocuidado. Pero hoy nos vamos a centrar en el autocuidado puro y duro. Han hecho una radiografía del autocuidado de la salud en España, un estudio encargado por la Asociación para el Autocuidado de la Salud, y han salido datos muy interesantes. Nos hace una radiografía perfecta de por dónde van las cosas, de qué entendemos por autocuidado, si realizamos autocuidado en casa para prevenir enfermedades, si tenemos toda la información que tenemos que tener para poder trabajar en ese autocuidado. Bueno, todas esas cifras las vamos a hablar precisamente con Jaume Pey, que es el director general de la Asociación para el Autocuidado de la Salud. Y de paso le pediremos, bueno, pues que nos dé algunos consejos, ¿no? Porque lo que pretendemos es cambiar hábitos de vida que no funcionen o que no hagamos realmente bien en nuestro día a día, en nuestra rutina, y probablemente, bueno, pues con lo que nos explique hoy Jaume Pey, bueno, pues podremos aprender un poquito más y por lo menos situarnos en ese camino de la salud, que es el que tenemos que tomar absolutamente todos. Esto no debería ser una lección, aunque luego cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero yo creo que si nos dicen que teniendo en cuenta unas pequeñas cosas en nuestra rutina, si las modificamos, las perfilamos un poquito de una manera pues sana y con cuidado, podemos prevenir enfermedades o podemos afrontar mejor las enfermedades cuando aparecen, pues yo creo que todos estaríamos de acuerdo con que queremos hacerlo, ¿no? Bueno, pues vamos a aprender un poquito hoy sobre ello. Después vamos a hablar de un libro nuevo, se llama Mantén joven tu cerebro, que ha editado la Sociedad Española de Neurología. Uno de los coautores es el doctor José Miguel Lainez, y va a estar con nosotros pues hablándonos de este libro, por qué tenemos que ejercitar nuestro cerebro, cómo tenemos que hacerlo y cómo podemos mantenerlo joven, que también es algo que seguramente todos queremos. Entendemos que cerebro y corazón son muy importantes dentro de nuestro cuerpo. Hay que cuidarlo, hay que entrenarlo. El cerebro, ¿cómo se entrena? Bueno, pues todo esto nos lo va a explicar el invitado de hoy. Hoy salía el comunicado del Real Madrid sobre la lesión de Ceballos. Hablaremos también de ello con Dani Porro. Nos explicaré un poquito qué es esa lesión, esos tiempos de recuperación, en fin, para saber un poquito por lo que está pasando el jugador.
todo en el programa de hoy. Después, ya sabéis que me gusta recordaros que tenemos un correo electrónico abierto las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para que lo utilicéis. Cuídate@radiomarca.com, donde nos podéis proponer temas, lanzar preguntas sobre los temas que vayamos a tocar ese día en el examen. Ese día en el programa. ¿Qué estaría pensando yo, madre mía? Ese día en el programa, y nosotros podemos trasladarle esas preguntas al invitado. Y además, para la consulta. Y los jueves suelo adelantaros la consulta de la próxima semana para que tengáis tiempo suficiente. Bueno, pues la próxima semana va a estar con nosotros Dani Porro, osteópata, director del Centro Atrio 3, consulta de osteopatía. Así que ya sabes, tienes lesiones, molestias, estás en pleno proceso de recuperación, quieres prevenir, dependiendo de tu entrenamiento, a qué lesiones te puedes enfrentar y quieres prevenirlas. Bueno, pues ese es tu día y tu consulta. Cuídate, @radiomarca.com. Vamos a empezar ya el programa de hoy. Lo vamos a hacer dando unas pinceladas de actualidad en materia de salud. Aumentan las infecciones de sarampión en España. 110 casos en 2025, 41 en un brote en el País Vasco. Los expertos, eso sí, piden tranquilidad y creen que no es de esperar que el sarampión se transmita en niños pequeños debido a que es un grupo bien vacunado. Estas cifras suponen algo más de la mitad del total de casos que se confirmaron a lo largo del año pasado, 217, 41. Como decimos, de los 110 casos tienen su origen en un brote en el País Vasco y otros 6 en la provincia de Toledo. Según ha explicado una experta del Centro Nacional de Epidemiología, Instituto de Salud Carlos III, este incremento no implica la pérdida de la situación de eliminación que la Organización Mundial de la Salud otorgó a España en 2016, después de acreditar pues que no había existido una transmisión endémica del virus en el país en los años anteriores, algo que no ha cambiado hasta la actualidad. Esto siempre que se continúe con las coberturas de vacunación, los diagnósticos tempranos y los estudios epidemiológicos de los contactos. Aún así, ha comentado que la población y los profesionales sanitarios deben permanecer alerta, sobre todo ante los grupos susceptibles. Se ha hablado mucho del sarampión en el último año, en los últimos meses. Es verdad que siempre ha mostrado tranquilidad para España, a pesar de estos contagios, porque pues el sistema vacunacional en España está muy bien, las vacunas se respetan y esto ha hecho que desde hace unos años, pues como estamos diciendo, la Organización Mundial de la Salud haya otorgado a España esa acreditación, pues para terminar y erradicar el sarampión aquí en nuestro país. Hay que continuar trabajando en ello, hay que respetar ese calendario de vacunas y con esto llevamos un muy buen camino. Una noticia para los que todavía piensan que es mejor vapear que fumar. Y diréis, ¿en serio lo piensan todavía? Sí, hay mucha gente que lo piensa, que vapear es menos insano o que es más sano, que eso es peor. Esa afirmación de decir que vapear es más sano, dices, entonces algo de salud le dan al cigarro. Pues no, no es sano ni lo uno ni lo otro. Pero es que no podemos decir que vapear sea menos sano. Una investigación, fijaros, realizada en Reino Unido, sugiere que los vapers serían igual o incluso más perjudiciales para la salud que los cigarrillos electrónicos y aumentarían el riesgo de enfermedades cardiovasculares y demencia. Esto desafía la narrativa impulsada por la industria del vapeo de que estos productos representan una alternativa de daño reducido. El estudio revela que tanto el vapeo como el tabaco provocan un daño similar a las paredes arteriales, lo que puede derivar en enfermedades cardiovasculares. Además, apunta que el vapeo afecta el flujo sanguíneo de manera similar al cigarrillo convencional, lo que podría aumentar el riesgo de deterioro cognitivo y demencia a largo plazo. Ya hay un estudio. ¿Os acordáis cuando empezó la moda del vapeo y decíamos, esto será menos insano? No tenemos estudios, no tenemos datos, y se decía, de aquí a un año empezarán a salir estos estudios e investigaciones donde realmente nos hablarán un poquito más sobre esta relación entre el tabaco tradicional o el cigarrillo tradicional y el vapeo. Ya están saliendo esos estudios. Es verdad que incluso, fijaros, si ya estos primeros estudios están sacando estos datos, imaginaros de aquí a unos años cuando veamos realmente cuál es la incidencia en nuestra salud del vapeo. Pero
el camino va a seguir este. No nos van a decir de repente, pues mira, sí, efectivamente vapear es mejor. No nos lo van a decir porque los primeros estudios ya dicen seguro que no. Ahora, ¿que pueden ser incluso peor las cosas que digan? Bueno, pues sí, seguramente en unos años cuando se pueda comprobar pues cómo ha afectado a nuestra salud, pues nos daremos cuenta. Así que lo mejor es no empezar. Y si eres joven, de verdad, te hablaría claramente, no seas tonto, no lo hagas. ¿Para qué vas a empezar con el vapeo? Es absurdo, porque aparte muchos expertos lo dicen. Tú empiezas a vapear, de repente llega un punto que lo dejas. Al final es un sustituto, aunque no hayas fumado nunca, y terminas en el tabaco. Tú imagínate, ya para tu salud directamente, lo que está haciendo. Pero es que yo he sido fumadora. Y siempre he dicho, si hubiese sabido lo difícil que es dejar de fumar, no habría empezado nunca. Independientemente de que sé que es muy insano para la salud, obviamente. Aunque no nos centremos solamente en la parte teórica, en la salud, en nuestra salud. Simplemente la dificultad que vais a tener que pasar. Hay mucha gente que lo ha intentado muchísimas veces, que le cuesta muchísimo dejar de fumar. De verdad, no empecéis. Y por supuesto no con la cosa de decir, no, es que el vapeo es menos insano, es que solo vapeo los fines de semana. De verdad, es absurdo. No empecéis nunca. Y estudios lo demuestran, que es perjudicial para la salud. Los pediatras advierten del aumento de las urgencias psiquiátricas de menores por el empeoramiento de su salud mental. A mí estas cosas me preocupan bastante. Se considera urgencia psiquiátrica una condición mental que genera el suficiente nivel de estrés para que el paciente, su familia o las personas que estén a su cargo sientan incapacidad para el manejo de la situación. Esto es importante tenerlo incluso en cuenta, incluso durante pocas horas. Las patologías que se presentan con mayor frecuencia en nuestras consultas de atención primaria son el abuso de sustancias, conductas suicidas, ansiedad, trastornos de comportamiento y de la conducta alimentaria. Así lo ha asegurado pues una de las doctoras de atención primaria del Centro de Salud de Tres Cantos de Madrid, Clara Luna Pereira. Los expertos indican que se debe prestar especial atención a las señales de alarma que ayudan a identificar pues posibles riesgos de suicidio en un adolescente. Las señales directas incluyen la expresión clara de dolor emocional, desesperanza, desconexión social, sentir que no es importante o que es una carga, pensamientos o deseos explícitos de suicidio. Las señales indirectas abarcan intensos previos, pues por ejemplo, conductas temerarias como el uso de sustancias, cambios repentinos de comportamiento, emociones negativas constantes, abandono de actividades y de relaciones, alteraciones en rutinas como puede ser el sueño, la alimentación, unos comportamientos de despedida o de cierre de situaciones. Hay que estar muy, muy, muy pendiente de estos síntomas. En este caso, como estamos hablando, y esa advertencia de los pediatras en cuanto a las urgencias psiquiátricas de menores, hay que estar muy, muy alerta sobre esos síntomas que pueden presentar los adolescentes. Saber escuchar, saber mirar, y si vemos algo que nos chirría, algo que vemos que no está cuadrando en una actitud normal, pedir ayuda a un especialista que nos ayude pues a saber si hay peligro en la situación, si hay que ayudar a nuestro hijo, cómo hay que hacerlo, dar esa voz de alarma y pedir ayuda. Pero es muy importante que conozcamos esos pequeños síntomas para saber ver estas situaciones a tiempo. Bien, vamos a empezar ya con los contenidos del programa de hoy. Hablamos en Cuídate de autocuidado. ¿Qué haces ahí? ¡Colgado del aro! ¿No serás Pablo Lolaso? No, pero en la cuña hago de él. Y si quieres también te hago de Juanma Iturriaga y de Toñín Llorente. ¿Y dónde vais a estar? Pues en Radio Marca, todos los lunes de 8 a 8:30. ¿Y lo presentas tú, Pablo Lolaso? Yo no, porque no soy Pablo Lolaso, pero él sí. Llega a Radio Marca Colgados del Aro con Endesa, la radio del baloncesto. Entonces, ¿eres o no eres Pablo Lolaso? Bueno, alguna vez he pasado por él en la Liga de Alcorcón. O sea que no. No. ¿Y vais a decir algo del bocadillo de Paco Roncero? Porque ya he hecho los 15.000 kilómetros y no le cambié el aceite. Mire, escuche esto. Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía. ¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa? Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata. Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no? Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900 103 104.
¿Te apasiona el deporte y el periodismo? Pues este máster es para ti. Apunta bien, Máster Marca en Periodismo Deportivo. Con un enfoque práctico tendrás la oportunidad de hacer prácticas en marca y conocer a los protagonistas del deporte en persona. Además, visitarás entidades deportivas y participarás en charlas con directivos y entrenadores. No te pierdas esta oportunidad única de sumergirte en las tendencias del periodismo deportivo en prensa, web, redes sociales y radio. Más información en www.escuelaunidadeditorial.es. Pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jack Daniels got a history. There's a party downtown near 50. Everybody at the bar getting tipsy. Everybody at the bar getting tipsy. Everybody at the bar getting tipsy. I've been boozy since I left. I ain't changing for a check. Tell my mom I ain't forget. Woke up drunk at 10 a.m. We gon' do this shit again. Tell your girl to bring a friend. Oh Lord, 1. Here comes the 2 to the 3 to the 4. Tell them bring another round. We need 30 more. 2 stepping on the table. She don't need a dance floor. Oh my, good Lord. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jack Daniels got a history. There's a party downtown near 5th Street. Everybody at the bar getting tipsy. Bueno, hablamos de autocuidado. Hace unos días la Asociación para el Autocuidado de la Salud pues presentó unos resultados de esa primera radiografía del autocuidado de la salud en España y ha lanzado, como decía al principio del programa, bueno, pues resultados bastante interesantes que de verdad nos hacen hacernos una composición del lugar de cómo está la situación del autocuidado, cómo perciben ese autocuidado los españoles, si realmente trabajamos el autocuidado o no, si estamos confundidos en algunas cosas. Me parecía bastante interesante hablarlo aquí en el programa, sobre todo cuando, proclamamos tanto la necesidad de un autocuidado para prevenir enfermedades o para afrontar mejor las enfermedades cuando aparecen, ¿no? Y creo que es muy importante. Todo ello lo vamos a hablar con Jaume Pey, director general de la Asociación para el Autocuidado de la Salud. Jaume Pey, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Felicidades por este estudio que han realizado. Yo creo que es una visión general y global de cómo es el autocuidado en nuestro país y que nos puede dar pistas de si estamos haciendo las cosas bien o mal. Antes de meternos de lleno en el autocuidado y en estas cifras, para abrir boca, ¿sabemos qué es autocuidarse y hacemos las cosas bien o no en España? Esta es una buena pregunta. A ver, la gente al final, el autocuidado son aquel conjunto de acciones y actividades que hacemos para mejorar nuestra salud y tener una buena calidad de vida. Al final es ser durante mucho tiempo ciudadano sano y tardar tiempo en ser pacientes. ¿Lo hacemos bien o lo hacemos mal? Tenemos cosas que hacemos bien y yo la palabra mal sería más prudente. Yo diría que hay muchas cosas que también tenemos que mejorar. Es verdad que vivimos en un país de clima fantástico, tenemos una dieta mediterránea, por tanto tenemos muchos ingredientes para poder escoger en esta huerta y poder estar bien autocuidados. Pero también es verdad que estamos adquiriendo hábitos que después veremos que tienen un cierto peligro. Pero hay solo un dato para entrar en un dato de la encuesta. Al final, 6 de cada 10 personas que hemos hablado con ellas se encuentran satisfechas con su vida. Es decir, que los españoles en un 60%, es verdad que podemos decir el otro 40%, pero en un 60%. Y un elemento que yo diría que sí que muestra mucha conciencia sobre ello es que un 71% sí que dicen que el factor clave para esta felicidad es la salud. Y salud y autocuidado, hemos visto, tienen una relación muy alta. Claro, que van de la mano. Está bien que tengamos esa percepción y que creamos, pues que más o menos estamos llevando las cosas bien. A veces te preocupa, y no sé si realmente, como usted conoce todo lo que es este estudio que han realizado para esta radiografía, si realmente es porque, tenemos aparentemente conciencia de estar haciendo las cosas bien porque nos sentimos sanos y por eso creemos que lo estamos haciendo bien, o realmente estamos haciendo las cosas bien. Me llama la atención, por ejemplo, que ha dicho que estamos adquiriendo hábitos
que entrañan cierto peligro. Claro, yo en esto estoy, sin saberlo, estoy directamente con usted, porque es cierto que ahora tenemos muchísima información, podemos saber grandes rasgos lo que tenemos que hacer adecuadamente en nuestros hábitos de vida saludables, pero no lo hacemos. Sí, hay una cosa que también tiene este elemento, que somos muy optimistas, pero veremos que es relativo. Por ejemplo, sabemos que al final 3 de cada 4 españoles consideran, y ahí siempre hablamos de la percepción, que su salud es buena. Y uno puede pensar, bueno, esto es muy optimista probablemente. Sí que hablamos de edades desde 18 hasta más de 70 años. Pero sí que es verdad que España es uno de los países más longevos que tenemos en el mundo. Por tanto, sí que hay una cierta correlación entre lo que piensa el ciudadano, y de hecho la esperanza de vida en España es muy alta. Por tanto, es cierto que hemos incorporado hábitos alimentarios, y el tema, después veremos el tema de prevención. Por ejemplo, en el estudio sale que solo da importancia a la prevención un 30% de los ciudadanos. ¡Qué bajito! Esto es poco. Es poco porque representa que hay un 70% que consideran que el autocuidado no está en tanto en la parte de prevenir. Y en cambio es muy importante la idea de prevenir para tener un buen autocuidado. Sí que es verdad que pensábamos que después de COVID este concepto de prevención iba a salir más reforzado, y lógicamente ahora tenemos la foto. En futuros radiografías que hagamos de autocuidado iremos viendo si este dato de prevención, que en otros países de Europa está más alto, debe de mejorar. Pero sí que es verdad que, lo que decía antes, la realidad del país es que tenemos una longevidad alta, y esto es así. Eso son buenas noticias. Claro, pues sí, la longevidad, y entonces dices, bueno, pues algo se estará haciendo bien. También ayudarán factores externos y no lo que nosotros pongamos de nuestra parte. Pero claro, me preocupa mucho ese 30%, porque realmente es verdad que hay muchas personas que realmente piensan que las enfermedades aparecen por lotería y no se dan cuenta que realmente la prevención las puede alejar, y esto es real. O sea, no es como un que viene el lobo o que viene el lobo. No. Es que si no te cuidas, el lobo está ahí. Sí, el problema es que al final la ausencia de enfermedad, no tenemos esta conciencia de que vamos a enfermar. Estamos bien y por tanto no estamos haciendo nada para prevenir estas enfermedades. Es verdad que cuando llega la enfermedad, en aquel momento ya tenemos que actuar en curarnos y en tratarnos. Y esto sí que, y es curioso porque el ciudadano, hay una cosa que nos ha causado curiosidad, entiende casi en un 90%, 85%, que si hace una buena actividad de autocuidado, contribuye a que haya una mejor asistencia sanitaria, con lo cual él tiene la conciencia que si se autocuida ayuda, por ejemplo, a que le puedan atender mejor en los centros de salud, porque al final el ciudadano que acuda a un centro de salud, a una sala de urgencias de un hospital, es porque tendrá un síntoma importante, y por tanto entiende que si se autocuida evitará tener que acudir a un centro de salud o a una sala de urgencias de un hospital, porque estará sano. Pues sí, claro, pero al final, porque dices, bueno, pues también por las colas, por el calendario asistencial ahora mismo de sanidad, algo que realmente es más palpable, pero a lo mejor no son tan conscientes del concepto prevención y de lo importante que es. Dentro de esta radiografía, claro, no nos podemos centrar solamente, que nadie piense ahora que solo se ha hablado de alimentación, de actividad física y poco más. No, o sea, han tocado además muchísimos aspectos de la salud y el bienestar, en salud mental, conciliación laboral, medio ambiente, educación sanitaria, solidaridad. O sea, han hecho una radiografía muy, muy completa. Sí, aquí tenemos hábitos que tendrían que ser preocupantes, ¿no? Como el tema de la salud sexual, donde vemos que solo un 44% de los jóvenes, sobre todo en varones, utilizan métodos de prevención cuando tienen relaciones sexuales. Y esto es grave porque sabemos que las enfermedades de transmisión sexual están aumentando mucho. Muchísimo. Y esto sí que es preocupante. Incluso de los que tienen prácticas sexuales de riesgo, solo un 13,9% utilizan métodos de autodiagnóstico para saber si tienen algún tipo de infección. Lo cual
en salud sexual hay muchísimo camino por recorrer, porque este 44 tendría que ser un 90 de personas jóvenes que hacen prácticas sexuales, que cuando decimos de riesgo, prácticas sexuales, las que sean, deberían de utilizar mucho más la protección. Y también, si vamos a otro aspecto, como es la salud mental, 6 de cada 10 personas dice que no han ido nunca a la consulta de un profesional sanitario para que les ayude. Y esto también es extraño, porque el tema de la salud mental, que es un tema que es muy, muy importante en el mundo del autocuidado, y parece que aún somos algo reacios a pedir la ayuda de un profesional. Y en cambio la gente muestra altos signos de estrés, ansiedad, y después también le estresan todo al final, o le preocupan y le generan problemas todo lo que son las relaciones personales y humanas. Con lo cual, tenemos mucho que mejorar. Sí que es verdad que en el tema de salud mental, por ejemplo, se muestran mucho más abiertos las mujeres y la gente joven, lo cual sí que es una esperanza, sobre todo lo de la gente joven, que se vayan incorporando, ¿no? Claro. La tendencia, porque es importante. En el tema de ejercicio, tenemos que el ejercicio, y en esta cadena, pues parece que casa muy bien, ¿no? El gimnasio es como el número 1, el segundo es el correr, y el tercero es la bicicleta, siendo el gimnasio más femenino y la bicicleta y el correr más masculino, aunque el correr sale un porcentaje bastante bajo, ¿eh? A veces pensamos que es muchos runners y estamos hablando de un 17%, con lo cual el ejercicio frecuente, porque primero salen caminar y senderismo también, pero esto evidentemente al caminar no sabemos qué distancias ni qué tiempo estamos hablando. En cambio sí que sabemos que gimnasio, bicicleta y correr son actividades que tienes que haber planificado en tu vida diaria de manera proactiva para hacerlas, y por tanto por eso les damos más valor que la variable caminar, que sí, que hay que recomendar a la gente que cada día poder caminar 1 hora es mejor ejercicio que no hacer nada, ¿eh? Y sobre todo dejar coche y vehículos aparcados y desplazarnos pues caminando. Pero sí que esto es, la parte del ejercicio está bien. Y en la parte laboral, que sería otro elemento importante, sí que vemos que la gente en general está relativamente satisfecha con su entorno laboral y aprecian mucho pues temas como la flexibilidad de horarios, todo lo que tiene que ver con días libres, vacaciones, y después también todo lo que son tener tiempo para poder cuidar a familiares, y sobre todo emergió después de la pandemia el tema del teletrabajo, que también ahí con lo cual los españoles ahí también muestran un grado de satisfacción bastante alto con lo que es la vida laboral, que forma parte muy importante de nuestra vida. Y que afecta mucho ese bienestar, obviamente. La conciliación a veces, cuando estás en una empresa donde se hace complicado, te afecta, de hecho, a muchas parcelas de tu vida, ¿no? Hay una relación muy, muy directa entre la parte laboral, ¿no?, y el bienestar, y así os habéis dado cuenta en la Asociación del Autocuidado de la Salud, porque tiene su apartado y como algo muy importante. Claro, decir dónde pondríamos un poco el foco en los próximos meses o el próximo año, dónde hay que trabajar más para que esa tendencia vaya mejorando. Es relativamente complicado hablar solo de meses, porque claro, trabajar el autocuidado va a requerir mucho tiempo, porque es un tema estructural. El primer elemento importante sería que lo deberíamos de trabajar en las escuelas. De hecho, la propia encuesta, casi un 70% de los ciudadanos dice, no, a mí me gustaría recibir educación de autocuidado. Parece extraño que existen temas de seguridad vial en las escuelas, existen temas de alguna manera de aprender cosas de la vida, pero en cambio no tenemos una asignatura de autocuidado. Y parecería que dentro de la educación de un ciudadano estaría muy bien, y así lo manifiestan, que hubiera un itinerario educativo para hablar de autocuidado. También es muy importante la figura del profesional sanitario. De alguna manera, todo lo que son farmacéuticos, médicos, enfermeras y otras profesiones sanitarias, porque
el ciudadano los utiliza mucho para hacer consultas de autocuidado. En la encuesta sale que siempre consulta, casi un 31%, y a veces casi un 40%. Si sumamos los dos, cuando quieren hablar de autocuidado o de algún producto de autocuidado, en un 70% acuden al profesional sanitario. Por tanto, es muy importante que mensaje de la familia, mensaje de la escuela, mensaje del profesional sanitario, incluso el mensaje que hacen empresas a través de su promoción y publicidad, sea coherente y ayude al ciudadano a poder escoger mejor las políticas de autocuidado que tiene que hacer. Y por tanto, ya vemos que es un ecosistema donde nos tenemos que comunicar varios. Profesional sanitario, está la propia industria, están las escuelas y después las instituciones también, pues ministerios de sanidad, consejerías de salud, pueden hacer campañas de concienciación del autocuidado. ¿Que esto al final en un año se resuelve todo? No, pero cuando llevemos muchos años haciendo políticas continuadas y coherentes de autocuidado, estoy seguro que estas variables que hoy vemos aquí, que algunas son mejorables, van a ser mucho más positivas. A cambiar. Es verdad que es a largo plazo. Claro, nosotros a veces nos entra la prisa y decimos, bueno, que queremos ya empezar a notar el cambio. Queremos, claro, eso de manera individual seguro que podemos hacer mucho, pero de manera colectiva y global es un trabajo a largo plazo. Obviamente, si empezamos ya con los más jóvenes, la tendencia sí o sí va a ser muy positiva en unos años. Pero para eso hay que ponerse a trabajar ya. Y además con carácter de urgencia, porque de verdad, si no, la situación es que es tremendamente desesperante. Yo lo veía estos días, bueno, he tenido que acudir a varias ruedas de prensa y en todas ellas nos comentaban lo mismo, ¿no? Que sí, que conocemos cómo tenemos que cuidarnos, que sí, que conocemos qué es lo más importante, pero lo que decía al principio, Jaume, que no lo hacemos, o sea, que realmente no estamos haciendo las cosas bien, que si tenemos la suerte de encontrarnos bien y tener salud, miramos para otro lado y ojos que no ven, corazón que no siente. Sí, eso es verdad. A veces, cuando tú decías pequeños avances, pequeñas cosas que hagamos son avances. Si cada día hacemos algo de ejercicio, si comemos durante la semana de manera sana, si nos alejamos de alcohol, tabaco, todo esto nos ayuda a tener una vida de muchísima más calidad. A veces no hay que hacer grandes cosas. Y tampoco, también lo digo, tampoco hay que alejarse de placeres, comer bien. Claro que sí, que se puede comer bien y racional. Pero si tenemos pequeños hábitos de vida diarios, que estamos pensando, hoy qué he hecho para autocuidarme, esto es muy importante. Y por supuesto también cuidarse mucho la salud mental. Poder detectar en momentos en que tengo necesidad de recibir algún tipo de ayuda, porque esto a veces lo detectamos mucho más tardíamente y puede ser tarde. Por tanto, pequeñas cosas que hagamos cada día pueden ser acumuladas grandes logros hacia nuestra buena salud. Desde luego que sí, son esos pequeños cambios de rutina y a veces no le damos importancia porque algunos son tan sencillos que decimos, bueno, algo tan fácil, pues oye, es que esto no me va a hacer estar mejor. Sí lo hace, porque al final terminas sumando pequeños logros, pequeñitos. Sí, metas que sean alcanzables, que no nos pongamos objetivos de decir estaré 3 horas en el gimnasio. Eso no es realista, esto lo hacemos después de Navidades, ¿no? Que los gimnasios están llenos. No. Pequeñas cosas, cada día deberíamos tener un sí si hemos hecho una práctica de autocuidado, un pequeño sí, y este sí acumulado al final es un gran sí, y lo vamos a notar, porque dentro de 2-3 años diremos, me encuentro mejor, estoy en mi peso ideal, puedo subir escaleras y no me ahogo. Por tanto, habrá signos que antes teníamos dificultad y haciendo estas pequeñas prácticas de autocuidado seguro que tenemos logros fantásticos. La verdad es que sí, yo invito a los oyentes, si no conocen la página web, que seguro que sí, además están en redes sociales, a que visiten la página web de la Asociación para el Autocuidado de la Salud,
porque aparte que es muy completa, o sea, yo la tengo aquí ahora abierta y permanentemente te están llegando pequeños consejitos muy sencillos, bueno, que te van quedando ahí, algunos son bastante curiosos, y bueno, pues siempre es una ayuda, ¿no? Tener un sitio donde poder acudir, donde ir, ¿no? Y que te enseñen un poquito cuál es el camino que realmente estamos buscando para cambiar esa tendencia. La labor que hacen, Jaume, es maravillosa. A mí me parece que estudios como el que han sacado con esta radiografía del autocuidado de la salud son muy necesarios, sobre todo porque a veces pensamos que estamos haciendo las cosas muy mal y no es, en algunas cosas, y a veces pensamos que estamos haciendo demasiado bien las cosas y cuando vemos estas cifras dices, uy, esto hay que cambiarlo. Esto por aquí, fíjate, pensábamos que íbamos bien y no vamos tan bien. Es decir, yo creo que es muy necesario, así que muchísimas felicidades y gracias, porque al final este estudio es para la sociedad en sí, para cambiar esa tendencia, para cambiar esos hábitos y para cambiar esa rutina que tanta falta nos hace. Jaume Pey, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Cuídate y seguiremos hablando porque el autocuidado nosotros nos empeñamos en que sea la base que sustente este programa y creo que es algo muy, muy importante. Nosotros sí le damos importancia a la prevención y el autocuidado y cada día lo recordamos como machacones que somos, que sin la prevención y el autocuidado es imposible, 100%. Muchísimas gracias por vuestro interés, autocuidaros mucho y siempre que queráis hablar de autocuidado ya sabéis que nos tenéis a vuestra disposición. Lo sabemos y es de agradecer, de verdad. Muchísimas gracias, Jaume. Muchísimas gracias. Un abrazo, tardes. Gracias. Chao, un abrazo. Buenas tardes. Hay una cosa, se lo hubiese dicho a Jaume, que ha dicho al principio, y quiero que eso os quede muy, muy claro, de la idea general, ¿no?, de la Asociación para el Autocuidado de la Salud. Al final se trata de estar mucho tiempo muy sanos y muy poquito tiempo como pacientes. Oye, que se puede estar ninguno, mejor. Pero se trata de eso, que en el cómputo total de nuestra vida nos hayamos pasado la mayor parte del tiempo sanos. Y oye, pues algún día como pacientes, vale. Pero la única forma es con la prevención y el autocuidado. Y de verdad, a veces son pequeñitas cosas que no nos cuesta, vamos, ni pensarlas. Si nos la dicen y los cambiamos, no nos cuesta ni pensarlas para hacerlas. No tenemos que hacerlo, de verdad. Os invito a que vayáis a esa página, es anefp.org, vamos, pero googleáis de la Asociación para el Autocuidado de la Salud y os va a salir rápidamente y ahí vais a tener un montón de información. Hay test de salud también que podéis hacer sobre el tabaco, el alcoholismo, el ejercicio, para saber un poquito, que os den unas pistas de cuál es vuestra situación. Bichead la página, que merece la pena. Vamos a entrenar un poquito ahora nuestro cerebro. Todos los domingos por la noche tienes una cita con David Luzago en Marca Póker. El deporte del naipe en la radio del deporte. Entre batalla, explosión y viaje. Y la siguiente batalla, explosión y viaje. ¿Más batalla? ¿Esto qué es, una adivinanza o una promo abstracta? Te lo explico. Entre eliminatorias de Copa y eliminatorias de Champions, la Liga... ¡Y ahí! Sábado, Rayo Sevilla, Betis Real Madrid y Atlético Athletic. No olviden supervitaminarse y mineralizarse. Sí, ya lo decía Superratón, hay que suplementarse. Y seguro que escuchaba Marcador de Radio Marca con Pablo Super López, Israel Reyes, Pablo Parra y... ¡Burrul! Pero si no había. Pues hoy seguro que lo escuchaba. Eso sí. Radio Marca, la radio del deporte. Estábamos entrenando Iñaki y yo un ratito durante estos minutos de publicidad. Estamos escuchando los consejos de publicidad y a la vez estábamos ejercitando un poco, ¿verdad? La parte central, así, del cuerpo, porque hay que entrenar siempre que se puede. Entrenar siempre que se puede. Snacks, pequeños snacks que decimos, ¿no? De ejercicio. Ahora vamos a entrenar otra parte de nuestro cuerpo muy importante, que es el cerebro. Y a veces nos olvidamos
de que hay que cuidarlo y para cuidarlo hay que entrenarlo. Y una cosa que nos va a gustar mucho, mantenerlo joven. Si conseguimos mantener joven el cerebro, vamos a tener mucho terreno ganado. Es el título de un libro que han editado desde la Sociedad Española de Neurología. Y yo creo que realmente con este libro nos podemos hacer con él, además, yo creo que es necesario y que vamos a aprender mucho sobre ese entrenamiento de nuestro cerebro. Lo ha impulsado no solo la Sociedad Española de Neurología, sino también en colaboración con ADEMET Laboratorios. Estamos con uno de sus coautores, que es el doctor José Miguel Lainez, que ya hemos estado en numerosas ocasiones aquí en el programa y al cual le agradezco estos minutos. Doctor Lainez, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, un placer acompañarle a usted y a los oyentes. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón, porque siempre que le hemos llamado, aquí ha estado en Cuídate para ayudarnos un poquito. Vamos a entrenar nuestro cerebro con este libro que yo creo que es muy importante. Que es muy importante que entendamos que tenemos que cuidar nuestro cerebro, que hay que entrenarlo y que no queda otra, que hay que hacerlo de esta manera. ¿Cómo surgió la idea de este libro? ¿Qué vamos a encontrar en este libro? Queremos saber un poquito más, doctor Lainez. Bueno, pues la idea de este libro es un movimiento que ya llevamos años desde la Sociedad Española de Neurología. Pensamos que no solamente debemos intentar tratar bien las enfermedades neurológicas, sino que si pensamos en la sociedad global y pensamos en el futuro, tenemos que intentar que estas enfermedades sean las menos posibles y lo menos agresivas posibles. Y esa es un poco la idea. Pensamos que el compromiso que tenemos con la sociedad es intentar ayudar a que el cerebro cada vez se estropee menos o se estropee más tarde. Y esto es un poco la idea, es decir, intentar conseguir que la salud cerebral de nuestra población sea la mejor posible, ¿no? Entiendo, claro, cuando se habla de entrenamiento siempre nos centramos en la parte más física, en nuestros músculos, en el ejercicio, en el entrenamiento de fuerza. Decimos, bueno, esto entrenando voy a ayudar a todo nuestro cuerpo. Pero en este caso estamos hablando, sí, obviamente, pues el ejercicio físico es muy importante, ¿no? Y tiene un impacto directo con la parte neurológica. Pero tenemos que intentar hacer entonces un entrenamiento más concreto del cerebro. Totalmente de acuerdo. Es decir, bien es cierto que, como usted dice, el entrenamiento físico, el ejercicio físico es una de las cosas que ayuda a que el cerebro funcione mejor, O sea, que está entre nuestro decálogo, entre las cosas principales, pero evidentemente tenemos que intentar conseguir que ese cerebro primero esté lo mejor conformado posible. Nosotros recibimos el número de neuronas, quizás no la podemos cambiar demasiado, pero sí podemos cambiar muchísimo la conectividad. Digamos, el funcionamiento del cerebro depende de las neuronas, que son esas células que nos hacen funcionar, y de cómo se conectan de una red tremenda, mucho mayor que toda la red de Internet del mundo, mucho más potente en un cerebro solo humano, y ese tipo de conectividad la podemos fomentar, y lo podemos fomentar muchísimo si trabajamos el cerebro. Eso empieza desde niños, es decir, hay que conseguir en la edad infantil se produce la mayor parte de las conexiones, o se producen muchas, entonces tenemos que empezar desde niños a fomentar que nuestros niños piensen, y eso se mantiene durante la parte adulta. Es decir, quizás incluso creo que ahora hay costumbres como, por ejemplo, el uso excesivo de pantallas y demás, que quizás no son los más cerebros saludables que nos gustaría, ¿no? Estamos hablando, claro, porque si no entrenamos nuestro cerebro, si no nos cuidamos, no es que estemos hablando de una desconexión, se desconecta el cerebro y ya está, o una enfermedad concreta. Es que estamos hablando de que las enfermedades neurológicas, y me comentaban desde la Sociedad Española de Neurología, son la principal causa de discapacidad. Es que estamos hablando de ictus, de migrañas, de Alzheimer, de demencias, trastornos neurodegenerativos. Es que son muchas enfermedades a las que nos enfrentamos. Son muchas y, como usted decía, suponen de la discapacidad global a nivel del mundo, de las enfermedades neurológicas suponen prácticamente el 50%. Es decir, el cerebro es un órgano muy importante, es, como decía un buen amigo inglés, son las 3 libras más importantes del cuerpo. Es decir, realmente tenemos un solo cerebro, y si tuviéramos un computador solo por persona que tuviera la capacidad que tiene nuestro cerebro, seguro que lo cuidábamos más. Y está claro que tenemos un solo cerebro y hay que conseguir cuidarlo bien para que no enferme. Y que no enferme, hay condiciones que no podemos quizás modificar,
pero sí un poco en la expresión. Por ejemplo, la migraña es genética y podremos condicionar cuánto se expresa o no se expresa según la vida que llevamos, pero hay condiciones que podemos reducir drásticamente. El Alzheimer posiblemente podríamos reducirlo un 40%. Los ictus, hay algunos autores que proponen que podríamos reducirlo un 80%, pero aunque solo redujéramos un 50%, estamos haciendo un beneficio tremendo a la sociedad si logramos que no tengan estas enfermedades, ¿no?, que son tan graves, ¿no? La verdad que es que veníamos antes de hablar de lo importante de la prevención y el autocuidado, y digo que muchas veces no somos conscientes, ejercemos un poco la irresponsabilidad, porque en nuestro día a día a veces pensamos ojos que no ven, corazón que no siente. Si yo no tengo dolores, que la cosa va bien. Si yo no veo que haya nada malo físicamente, o sea, que no puedo sacarme el cerebro, comprobar que está mal, pues es que la cosa va bien. No. Es verdad, es esa irresponsabilidad por ojos que no ven, corazón que no siente. Sí, pero el cerebro, es decir, empieza a cuidarse desde niño, lo es y es a lo largo de toda la vida, haciendo, es decir, utilizándolo, es decir, como uno cuida los músculos y el cerebro lo cuidas, lees, es decir, tienes actividad intelectual, te formas, es decir, tienes buena relación social, tienes conectividad, todas esas cosas condicionan enormemente, es decir, tenemos un cerebro más saludable, incluso si nos alcanza, por desgracia, una de esas enfermedades como es el Alzheimer, la vamos a retrasar bastante, es decir, o sea que vale la pena. De hecho, en los últimos años estamos viendo que en las sociedades que están siendo un poco más saludables, enfermedades como el Alzheimer aparecen un poco más tarde, es decir, se están retrasando algo. Tenemos que conseguir no retrasarlas 2 o 3 años, sino 10, y este es un poco el objetivo, ¿no? Retrasar que aparezca la enfermedad, retrasar luego el progreso de la enfermedad. O impedir que aparezca, si la retrasamos mucho, es decir, que es que no nos damos cuenta. Eso es que es mucho lo que vamos a prevenir. A ver, y que no podemos decir, claro, porque a medida que van pasando los años, bueno, pues es tiempo que hemos perdido, ¿no? No se puede decir, bueno, ya me pondré con ello, ya lo haré. Esto, si empiezo mañana a comer bien, yo ya esto me lo quito rápido, ¿no? No es así. Es un trabajo, claro, ojalá fuese así, ¿verdad? Sí, siempre. Yo creo que ese es un concepto que nosotros, de hecho, nos planteamos a veces que debería haber, que no hay alguna asignatura de salud en las escuelas, ¿no?, desde niños, es decir, que se den cuenta que realmente cómo cuidemos a nuestro organismo, y el cerebro en particular es un órgano especialmente delicado dentro de él, depende de lo que hagamos a lo largo de la vida. Es decir, que está claro que es cuanto más vale corregir que no seguir en el error, pero cuanto antes empecemos, y si lo hacemos de toda la vida, realmente vamos a protegernos muchísimo de muchas enfermedades, ¿no? Y vamos a tener una vida mucho más confortable, ¿no? Qué importante es, porque aparte es que si nos visualizamos intentando educar a nuestros niños, siempre estamos diciendo a nuestros hijos desde pequeños: cuida a tu amigo, atienda a tu amigo, que no se sienta solo, comparte la merienda con él, pero nunca le enseñamos a nuestros hijos: pórtate bien contigo mismo, cuídate, atiende tus necesidades, piensa que tu cerebro es importante, que tu corazón es importante. Eso no se lo enseñamos. A otros sí, cuida a los demás, pero a ti no. Pero cuidando a los demás también nos cuidamos. Eso es verdad, la parte social sí. Que realmente la socialización, de hecho, uno de los factores que realmente es horrible, es decir, y que hemos visto ha sido dramático en la pandemia, ha sido el aislamiento, ¿no? Es decir, ha sido la cantidad de gente mayor que andaba con algún problemilla y ha acabado desarrollando una demencia por el aislamiento familiar, personal y tal, ha sido tremenda. Entonces, es decir, es algo que se debe evitar. La socialización es importantísima, ¿no?, especialmente en las personas mayores, ¿no? Es muy importante. Somos animales sociales y necesitamos sociabilizar y estar acompañados. Me refería más a lo que es pues que nadie nos enseña que tenemos que cuidarnos a nosotros mismos, que tenemos que mirar también por nosotros mismos. Totalmente de acuerdo, evidentemente. Uno tiene que cuidar a los demás, pero vamos, cuidando a los demás uno practica algo de cuidado, autocuidado, ¿no? Porque piensa algo en hacer lo mismo por él, ¿no? Que es un poco... Totalmente. Con este libro, Mantén joven tu cerebro, que en la Sociedad Española de Neurología podemos hacernos con un ejemplar, ya para resumir un poquito qué es lo que nos vamos a encontrar dentro del libro, cómo está, para que los oyentes sepan un poquito qué es lo que tienen que hacer.
El libro tiene una parte, es decir, hay un capítulo genérico que habla de cómo funciona el cerebro para que la gente lo entienda un poco, y luego hay unos cuantos capítulos específicos de qué cosas contribuyen a la salud cerebral, como es la actividad mental, el ejercicio físico, la dieta, la buena calidad del sueño, que es muy importante, todas las actividades mentales, el mantener una actitud positiva. Y luego hay, en cada capítulo se aborda un poco cómo manejar estas cosas y cómo podemos ayudarnos, y luego hay una serie de capítulos específicos dedicados a enfermedades concretas, a las más frecuentes, al Alzheimer, al ictus, a la migraña, a la epilepsia, al Parkinson o a la esclerosis múltiple, ¿no? Entonces, creo que está bien, está escrito en un lenguaje sencillo para que es un libro riguroso científicamente, pero con un lenguaje al alcance de cualquier persona normal que no tenga conocimientos de medicina. Más divulgativo, que al final es lo que necesitamos. El mensaje tiene que llegar. Sí. Ustedes, la comunidad científica, tienen que hablar el mismo vocabulario, pero nosotros tenemos que entenderlo. Totalmente, es que eso ha sido prioritario en el libro y creo que lo hemos cuidado. Tiene muchas ilustraciones sencillas para que calen un poco los mensajes, aunque es una cartulina con un decálogo de cosas sencillas que nos pueden ayudar. Entonces creo que es es un libro útil para ayudar a que el cerebro de nuestra población sea más joven y cada vez sea más feliz y tenga una mejor calidad de vida, ¿no? Cuando leemos al principio puedes decir, y todavía hay muchas personas que lo piensan, mantén joven tu cerebro, entrena a tu cerebro, y nos vamos a actividades más, crucigramas, cartas, estar más activo con el cerebro, ejercitándole de esa manera, pero realmente nos damos cuenta que la base, sobre todo, y esas claves son mucho más generales y que son mucho más alcanzables para todos, ¿no? El intentar conseguir con esa actividad física, con la alimentación, es decir, nos vamos a dar cuenta cómo esas claves nos pueden ayudar tanto a esta parte de nuestro cuerpo que es tan importante. Totalmente. Es un pack completo, es decir, que es un poco, no nos hemos olvidado un poco de lo que es también el malo, como son todos el alcohol, el tabaco, las drogas, todo eso también hay que pasar de ello, ¿no? Es decir, porque no es lo mejor. Efectivamente. Decíamos al principio, porque salía ahora los resultados de un estudio sobre el vapeo y el cigarro, y me he soltado un speech que tenía que hacerlo para todos aquellos que siguen pensando que vapear es menos insano que un cigarro. La peor frase es vapear es más sano que un cigarro tradicional, que eso ya me parece muchísimo más grave, y nos damos cuenta de cómo está la situación. Estamos de acuerdo completamente. Sí. Ay, Dios mío. Bueno, pues yo recomiendo este libro a todos nuestros oyentes, que no nos olvidemos de esta parte de nuestro cuerpo, del cerebro, que aunque no nos veamos es un motor fundamental y la llave para muchas enfermedades, como no lo cuidemos adecuadamente. Mantén joven tu cerebro. Como digo, en la Sociedad Española de Neurología podéis encontrarlo. Doctor Laínez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer, como siempre. Si me deja terminar con nuestra frase final del decálogo, que dice: ten una actitud positiva, el buen humor y la risa fortalecen a tu cerebro. Así que una risa para empezar la tarde. Me encanta. Aquí que somos muy de reírnos, pues mira, ya estamos ejercitando un poquito, ya estamos ejercitando el cerebro. Fenomenal. Muchísimas gracias, doctor. Un abrazo. Hasta luego, un abrazo. Gracias. De verdad, si podéis, haceros con ese libro, Mantén joven tu cerebro. Es muy, muy importante. No solo de manera general, como decíamos al principio, pues sí, activar los músculos, a andar, a correr. La actividad física es fundamental, pero al final son muchas parcelitas las que tenemos que cuidar, y el cerebro es tan importante. Nos queda poquito para terminar el programa, pero decía que íbamos a hablar de Ceballos, de su lesión. Conocíamos el comunicado del Real Madrid esta mañana. Vamos a saber un poquito qué es esta lesión con Dani Porro. Entre batalla, explosión y viaje. Y la siguiente batalla, explosión y viaje. Más batalla. ¿Esto qué es, una adivinanza o una promo abstracta? Te lo explico. Entre eliminatorias de Copa y eliminatorias de Champions, la Liga. Domingo, Leganés Getafe, Barcelona Real Sociedad, Mallorca Alavés y Osasuna Valencia. No olviden supervitaminarse y mineralizarse. Sí, ya lo decía Superratón, hay que suplementarse. Y seguro que escuchaba Marcador de Radio Marca con Pablo Super López, Israel Reyes, Pablo Parra y... ¡Burrul! Pero si no había. Pues hoy seguro que lo escuchaba. Eso sí.
Radio Marca, la radio del deporte. ¡Avalancha! Más. ¡Estampida! Más. ¡Terremoto! Más. ¡Salud! Mucho más. Lo que se nos viene encima es mucho más. ¿Ah, sí? Copa del Rey, semifinales, ida y vuelta. Liga, todo pillado en la cabeza. Y octavos de final, ida y vuelta. ¡La Champions! ¿Y eso es mucho? Pues mira, unos cuantos Atleti, Barça, Atleti, Real Madrid, Real Sociedad, Madrid. Menos mal que me lo van a contar todo en marcador de Radio Marca en los dos. ¿Cuál es? Marcador europeo con Felipe del Campo y marcador normal con Pablo López, Israel Raez y Pablo Parra. 2 marcadores a elegir. Marcador europeo, cuenta la Champions. Marcador normal, Liga y Copa del Rey. Radio Marca, la radio del deporte. Tenemos 3 minutos por delante, pero quería aprovechar para entender un poco, grandes rasgos, la lesión de Ceballos, de Dani Ceballos. La próxima semana, como ya aprovecho que tengo a Dani Porro al otro lado, que sepáis que vamos a estar con Dani Porro el martes, consulta de osteopatía, osteópata director del Centro 3, de Atrio 3. Dani Porro, ¿qué tal? Te iba a decir, Dani Ceballos, ¿qué tal? Buenas tardes. Dani Hola, Porro. Yane, buenas tardes. Sí, además han sido menos la mía. Espero que por haber no haya ninguna, porque la de Dani Carvajal, el otro tocayo también, pues fue también grave. Esta no creo que sea tan grave. Lo sabíamos esta mañana, decía el comunicado, tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Dani Ceballos por los servicios médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semimembranoso con afectación del tendón en la pierna izquierda, pendiente de evolución. Nada, en un minuto es saber un poquito esta lesión y ya sus tiempos, aunque son para un par de meses. Pues para que todos los oyentes lo entiendan, Yane, es uno de los 3 principales músculos del isquiotibial, del muslo por la parte de atrás. En este caso es el que hace más la entrada a nivel interno de la rodilla y es súper importante para la locomoción y la estabilidad del cuerpo, obviamente, y hace la flexión de la rodilla y la extensión de la cadera, con lo cual hiperimportante en el mundo del fútbol. En este caso, como he visto la entrada, que no llega a ser ni siquiera una entrada, es un balón dividido. El balón dividido lo que hace es que queda la pierna prácticamente extendida y la pinta que suele tener es que, bueno, pues que haya un pequeño desgarro ahí a nivel muscular y, bueno, pues lo que reza un poco el parte, la intuición que tenemos es que podamos estar hablando de mes y medio, 2 meses, ¿vale? Yo siempre soy muy optimista porque en el mundo del fútbol se agiliza muchísimo más los tiempos y más con los tratamientos que tienen. Pero lo que pasa en el mundo del fútbol ya no es lo de siempre, que es que muchas veces no es una entrada de mala, simplemente es un balón dividido, se estira la musculatura, se bloquea la musculatura, o como le pasó también a Carvajal, es una entrada, tampoco era bestia ni mucho menos, se sobreestiró el músculo y una lesión mucho más grave. En el caso de Dani Ceballos, lo normal es que, bueno, que si no está afectado tampoco el tendón, será incluso más rápido. Pero con el desempeño del trabajo del equipo técnico, pues esté mucho mejor. Pero es muy importante que ese isquiotibial esté fuerte, que esté bien recuperado, porque si no puede recaer. Y eso que nos extraña, ya no, porque normalmente la época de lesiones más graves o que empiezan las lesiones suelen ser a primeros de temporada y luego cuando nos vamos acercando ya a finales de temporada de Liga o finales de Champions. Mucha sobrecarga, mucho calendario, claro. Exactamente, entonces bueno, eso es lo normal, pero bueno, lo normal es que sea una leve rotura, entre comillas, y bueno, que quieran ser conservadores para que, bueno, se recupere lo antes posible para el calendario que le viene al Real Madrid, claro. Dani, lo has clavado, ¿eh? Nos lo has explicado perfectamente. Te vemos el martes aquí en Consulta, en Cuídate. Un abrazo. Gracias, Yane, un beso grande. Un abrazo muy grande. Y en Atrio 3, ya lo sabes, tú llamas y ahí te atiende Dani Porro. Os quedáis con la pizarra. Hasta mañana. Adiós. El deporte es nuestro. Radio Marca.